El hierro al rojo vivo siseaba contra la carne. El olor a piel quemada se mezclaba con los gritos que resonaban en las frías piedras de la mazmorra. Margarita Porete, con solo 23 años, se retorcía en la silla metálica, mientras el metal derretía sus piernas. Sus súplicas de inocencia se perdían en el aire pesado de París, en 1310. Los inquisidores permanecían impasibles, repitiendo siempre la misma pregunta sobre pactos demoníacos que ella jamás había hecho. Si este tipo de historia merece ser recordada, apoya este proyecto suscribiéndote al canal y dejando tu comentario sobre cómo la crueldad humana puede ser combatida en la actualidad. La Europa medieval respiraba miedo. Cada mujer que osaba pensar diferente, que cuestionaba, que simplemente existía fuera de los patrones impuestos, se convertía en un blanco. La Iglesia Católica había establecido la Inquisición como el brazo armado de la fe, y los tribunales seculares seguían el mismo patrón de terror. Las mujeres eran especialmente vulnerables, consideradas más susceptibles al pecado, más débiles moralmente, más propensas a la seducción diabólica. Margarita Porete no era diferente de miles de otras. Nacida en Hainaut, una próspera región entre Francia y Flandes, creció en una familia de comerciantes adinerados. Su padre vendía telas importadas y su madre se encargaba de la educación de los hijos, algo raro para las mujeres de la época. Margarita aprendió a leer y escribir, lujos que pocos poseían. Fue precisamente esa educación la que la condenó. Margarita escribía. Sus palabras hablaban de una relación directa entre el ser humano y Dios, sin necesidad de intermediarios eclesiásticos. Sus textos circulaban discretamente entre pequeños grupos de mujeres que se reunían para orar y discutir cuestiones espirituales. El obispo Guillermo de París no tardó en descubrirlo. En 1306 ordenó que todos los escritos de Margarita fueran quemados públicamente. Ella debía retractarse, negar sus palabras, pedir perdón. Margarita se negó. Continuó escribiendo, continuó distribuyendo sus ideas. Para ella, la verdad no podía ser negociada. La prisión llegó en 1308. Margarita fue arrastrada de su casa en una fría mañana de invierno. Sus vecinos observaron en silencio. Ayudar significaba compartir su suerte. Fue llevada a las mazmorras del Palacio Episcopal, donde esperaría juicio durante más de un año. Los interrogatorios comenzaron de forma suave. Sacerdotes eruditos intentaron convencerla a través de la teología, citando pasajes bíblicos, argumentando sobre la necesidad de la jerarquía eclesiástica. Margarita respondía con su propia interpretación de las Escrituras, demostrando un conocimiento que impresionaba e irritaba a sus captores. Cuando las palabras resultaron insuficientes, los inquisidores cambiaron de estrategia. La tortura era vista como una forma de salvar el alma. Mejor sufrir en la tierra que arder en el infierno eterno. Margarita fue llevada a la sala de interrogatorios, donde los instrumentos metálicos brillaban a la luz de las antorchas. La primera sesión utilizó cuerdas. Margarita fue colgada por las muñecas, con pesos atados a los pies. Sus articulaciones se dislocaron con chasquidos secos. Gritó, lloró, pero mantuvo sus convicciones. No había pactos demoníacos, no había herejías intencionadas, solo una mujer tratando de comprender su fe. Los meses se arrastraron. Margarita se consumió en la húmeda prisión, alimentada solo con pan duro y agua sucia. Su salud se deterioró rápidamente. El cabello se le volvió blanco, la piel adquirió un tono grisáceo, las manos le temblaban constantemente. Aún así, se negaba a renegar de sus escritos. Fue entonces cuando los inquisidores decidieron usar la silla de hierro. El instrumento había llegado recientemente de Alemania, donde había demostrado su eficacia para convertir herejes. Se trataba de una silla metálica con brazos y respaldo, cubierta de espinas puntiagudas. La víctima era atada firmemente, y la silla se calentaba por debajo hasta que el hierro quedaba al rojo vivo. En la mañana del 15 de marzo de 1310, Margarita fue arrastrada a la sala de torturas. 2 verdugos la desnudaron y la ataron a la silla diabólica. Las cuerdas cortaban su piel ya herida por las torturas anteriores. Debajo de la silla se encendían brasas lentamente. El calor comenzó suave, casi reconfortante después del frío de la mazmorra. Margarita incluso cerró los ojos, imaginando estar de nuevo cerca de la chimenea de su casa. Pero la temperatura subía inexorablemente. El metal se calentaba, luego se ponía caliente, después insoportable. Los primeros gritos resonaron cuando el hierro tocó su piel. Margarita intentaba apartarse, pero las cuerdas la mantenían fija. El olor a carne quemada comenzó a esparcirse por la sala. Los inquisidores permanecían impasibles, recitando oraciones en latín. Durante horas, el suplicio continuó. A cada pregunta sobre brujería, Margarita negaba entre gritos. Sus piernas se quemaban lentamente, la piel derritiéndose y pegándose al metal al rojo vivo. Cuando finalmente se desmayó, sus heridas ya eran irreversibles, pero Margarita no estaba sola en ese infierno.
En otros rincones de Europa, mujeres enfrentaban torturas igualmente brutales por crímenes que jamás cometieron. Isabel de Morra creció en una torre aislada en el sur de Italia. Hija de un varón empobrecido, pasó su juventud prácticamente prisionera en su propio castillo. Sus hermanos controlaban cada movimiento, cada palabra, cada pensamiento. Para Isabel, la literatura era la única vía de escape. Ella escribía poemas, versos sobre paisajes que nunca había visitado, sobre amores que nunca había vivido, sobre libertades que jamás había experimentado. Sus palabras eran delicadas, melancólicas, llenas de una tristeza profunda que conmovía a quien las leía. Un mercader de libros descubrió sus escritos durante una visita al castillo. Impresionado con la calidad de los versos, se ofreció a publicarlos en Nápoles. Isabel aceptó en secreto, usando un seudónimo masculino para proteger su identidad. Los poemas tuvieron éxito. Lectores eruditos especulaban sobre la identidad del misterioso poeta que escribía con tanta sensibilidad sobre el sufrimiento femenino. Algunos sospechaban que se trataba de una mujer, pero la idea parecía imposible. Las mujeres no poseían suficiente talento literario. El descubrimiento llegó a través de una carta interceptada. Isabel mantenía correspondencia secreta con Diego Sandoval de Castro, un noble español que admiraba sus versos. Las cartas eran platónicas, discutiendo solo literatura y filosofía. Pero para los hermanos de Isabel, cualquier contacto masculino representaba una deshonra familiar. En 1546, Isabel fue acusada formalmente de adulterio. No importaba que jamás hubiera conocido a Diego en persona. Las cartas eran evidencia suficiente de comportamiento inapropiado. La ley era clara. Las mujeres casadas que mantenían correspondencia secreta con hombres cometían adulterio, aunque fuera solo espiritual. El juicio fue rápido. Isabel intentó defenderse, explicando que las cartas trataban solo de arte y literatura. Sus argumentos fueron ignorados. Las mujeres no tenían capacidad intelectual para discusiones filosóficas profundas. Si se escribían con hombres, solo podía ser por motivos carnales. La sentencia incluía tortura pública como ejemplo para otras mujeres. Isabel sería sometida al aplastador de senos, un instrumento diseñado específicamente para castigar crímenes relacionados con la sexualidad femenina. La población local fue convocada para presenciar el espectáculo. El aplastador de senos consistía en 4 garras metálicas conectadas a un tornillo central. Las garras se colocaban alrededor de los senos de la víctima y se apretaban lentamente, aplastando el tejido mamario hasta destruirlo por completo. La agonía podía durar horas. Isabel fue arrastrada a la plaza central de la ciudad en una soleada mañana de septiembre. Cientos de personas se aglomeraban para observar. Los padres traían a sus hijos para que aprendieran sobre las consecuencias de la desobediencia. Las mujeres susurraban oraciones, sabiendo que cualquiera de ellas podría ocupar el lugar de Isabel. El verdugo colocó el instrumento mientras Isabel imploraba misericordia. Sus súplicas fueron interpretadas como una admisión de culpa. Las primeras vueltas del tornillo arrancaron gritos desesperados. Isabel confesaba crímenes imaginarios, prometía no volver a escribir nunca más, juraba fidelidad eterna a cualquier hombre que la liberara. Nada servía. El instrumento seguía apretando, aplastando, destrozando. Pedazos de carne caían al suelo polvoriento de la plaza. Isabel perdía el conocimiento y era despertada con agua fría para seguir sufriendo. Su agonía duró 3 horas. Cuando finalmente murió, a los 25 años, Isabel había sido completamente desfigurada. Sus últimos versos jamás fueron encontrados, probablemente quemados por sus hermanos para eliminar las evidencias de su deshonra. Una de las mayores poetisas del Renacimiento italiano desapareció de la historia, víctima de una sociedad que castigaba a las mujeres por soñar con la libertad intelectual. Mientras tanto, en la Francia del siglo XVII, Catalina Monvoisin enfrentaba sus propias acusaciones. Conocida como La Voisin, era partera y curandera en los suburbios de París. Atendía a mujeres pobres que no tenían acceso a médicos, preparaba remedios caseros y asistía en partos difíciles. Catalina tenía una reputación respetable en su comunidad. Las mujeres la buscaban no solo por cuestiones médicas, sino también para pedir consejos sobre problemas familiares. Sabía escuchar, ofrecía un hombro amigo, distribuía esperanza donde había desesperación. Su caída comenzó cuando algunas clientas nobles empezaron a frecuentar su casa. Duquesas y condesas acudían en secreto en busca de pociones para conquistar amantes o eliminar rivales. Catalina preparaba mezclas inofensivas, agua con hierbas aromáticas que no tenían ningún efecto más allá del psicológico. El escándalo estalló en 1679. Madame de Montespan, amante del rey Luis XIV, fue acusada de intentar envenenar a otras favoritas reales. Durante los interrogatorios, mencionó haber comprado pociones de Catalina. La partera fue inmediatamente arrestada como sospechosa de conspiración contra la corona.
La investigación reveló una compleja red de nobles involucrados en supuestas prácticas de brujería. Catalina se convirtió en el chivo expiatorio perfecto, una plebeya que podía ser sacrificada para proteger a aristócratas poderosos. Sabía demasiado sobre los secretos de la nobleza francesa. El juicio fue una farsa. Catalina fue acusada de envenenar a decenas de nobles a lo largo de 20 años. Las pruebas eran inexistentes, solo testimonios de otras prisioneras torturadas que dirían cualquier cosa para escapar del dolor. Catalina negaba todas las acusaciones, pero su palabra no valía nada contra la de los aristócratas. Cuando comenzó la tortura, los inquisidores decidieron usar la pera de la angustia. El instrumento había sido perfeccionado recientemente por artesanos alemanes especializados en equipos de tortura. Consistía en una pera metálica segmentada que podía insertarse en la boca, el ano o la vagina de la víctima. Una vez insertada, la pera se expandía mediante un tornillo, desgarrando los tejidos internos. Cuando se usaba en la boca, rompía dientes y huesos faciales. El sufrimiento era indescriptible, y pocos sobrevivían a la experiencia. Catalina fue llevada a la sala de torturas en una fría mañana de enero de 1680. 4 verdugos la inmovilizaron mientras un quinto le colocaba la pera metálica. Ella suplicaba, lloraba, prometía confesar cualquier crimen que quisieran oír. Pero los inquisidores querían nombres específicos. Necesitaban que Catalina confirmara la implicación de Madame de Montespan y otras nobles en el supuesto complot de envenenamientos. Debía proporcionar detalles convincentes sobre rituales satánicos, misas negras, pactos demoníacos. La pera fue insertada en su boca con cuidado técnico. Catalina intentaba mantener los labios cerrados, pero la fuerza de los verdugos era irresistible. El metal frío tocó su lengua, sus dientes, el paladar. Entonces comenzó a expandirse. Los primeros crujidos fueron de los dientes. Catalina intentaba gritar, pero el instrumento bloqueaba su garganta. La sangre brotaba por las comisuras de su boca mientras la pera seguía creciendo. Sus ojos se abrían desmesuradamente de terror y dolor. Los huesos faciales comenzaron a romperse. Primero la mandíbula, luego el maxilar. Finalmente, las estructuras óseas alrededor de los ojos. El rostro de Catalina se deformaba grotescamente mientras ella se retorcía en una agonía silenciosa. Milagrosamente, sobrevivió. Cuando finalmente retiraron la pera, Catalina estaba irreconocible. Su cara se había convertido en una masa informe de carne y hueso roto. Nunca más podría hablar con claridad ni comer normalmente. Pero su sufrimiento no había terminado. Otras mujeres enfrentaban torturas igualmente brutales en diferentes rincones de Europa, todas pagando precios terribles por crímenes que jamás cometieron. María Chambon tenía solo 19 años cuando el hambre llegó a su aldea, en el interior de Francia. El invierno de 1691 fue especialmente cruel, y las cosechas anteriores habían sido insuficientes. Los niños morían de desnutrición mientras las reservas de los señores feudales permanecían intactas. María era huérfana y cuidaba de 3 hermanos menores. Trabajaba como costurera, pero sus ganancias apenas pagaban el alquiler de la choza donde vivían. Cuando el hermano menor, de solo 5 años, comenzó a consumirse de hambre, María tomó una decisión desesperada. En una madrugada helada, entró en la panadería local y robó 3 panes. No tenía intención de causar un perjuicio. Planeaba trabajar extra para compensar al dueño tan pronto como consiguiera un empleo mejor. Para María era una cuestión de supervivencia, pero las leyes feudales eran inflexibles. El robo, incluso motivado por el hambre, era un crimen capital. El panadero había perdido mercancías por valor de 6 sueldos, una cantidad suficiente para comprar 3 gallinas. Por esa fortuna, María enfrentaría la pena máxima. El juicio duró menos de 1 hora. María confesó de inmediato, explicando su situación desesperada. Llevó a sus 3 hermanos pequeños al tribunal, esperando sensibilizar a los jueces. Los niños eran piel y hueso, claramente desnutridos. Los magistrados permanecieron impasibles. La ley era clara, y las excepciones fomentarían otros crímenes. Si los pobres pudieran robar cuando tuvieran hambre, ¿dónde acabaría eso? La propiedad privada debía ser protegida por encima de cualquier consideración humanitaria. María fue condenada a muerte por desmembramiento público. Sería ejecutada en la rueda, un método reservado para los crímenes más atroces. Su agonía serviría de ejemplo para otros campesinos que pensaran en desafiar el orden establecido. La rueda de desmembramiento era una estructura circular de madera maciza, montada horizontalmente sobre una base vertical. La víctima era atada con los brazos y las piernas extendidos, y el verdugo rompía sistemáticamente cada hueso usando martillos pesados. El proceso comenzaba por los dedos de los pies y subía gradualmente. Primero los huesos pequeños, luego los grandes, siempre en un orden anatómico preciso. La víctima permanecía consciente durante todo el proceso, sintiendo cada fractura, cada esquirla de hueso perforando músculos y órganos internos.
María fue llevada a la plaza central en una mañana de febrero de 1692. Toda la población fue convocada para presenciarlo, incluidos los niños, que debían aprender sobre las consecuencias de la desobediencia. Sus 3 hermanos fueron obligados a mirar desde la primera fila. El verdugo comenzó por el pie derecho de María. El primer golpe rompió los dedos más pequeños con chasquidos secos que resonaron en la silenciosa plaza. María gritó, un sonido agudo que perforaba el alma de quien lo oía. Sus hermanos lloraban desesperadamente. Cada martillazo se aplicaba metódicamente. Tobillos, espinillas, rodillas, todos rotos en una secuencia precisa. María suplicaba misericordia, prometía no volver a robar nunca más, juraba trabajar gratis para el panadero por el resto de su vida. Sus súplicas fueron ignoradas. El verdugo continuaba su trabajo con precisión profesional, rompiendo sistemáticamente los huesos de las piernas. La sangre brotaba de las fracturas expuestas, formando charcos rojos en el suelo de piedra. Cuando llegó el turno de los brazos, María había perdido la voz de tanto gritar. Solo gemidos roncos salían de su garganta destrozada. Sus ojos, sin embargo, permanecían conscientes, registrando cada momento de agonía. Los últimos golpes fueron en las costillas. Cada fractura perforaba los pulmones y otros órganos vitales. María aún respiraba cuando sus últimas costillas fueron destrozadas, pero su respiración se había convertido en un estertor agonizante. Tardó 6 horas en morir. Tiempo suficiente para que toda la aldea escuchara sus gemidos finales, para que sus hermanos perdieran la cordura observando, para que una lección terrible quedara grabada en la memoria colectiva. Pero aún había historias más sombrías esperando ser contadas, en lugares donde la crueldad humana había alcanzado niveles casi increíbles. En Sevilla, en el año 1559, Ana de Mendoza se despertó en el convento de Santa Clara sabiendo que sería su último día de vida. La hija del duque de Pastrana había cometido el crimen imperdonable de cuestionar la doctrina católica públicamente, desafiando a obispos en debates teológicos que una mujer jamás debería haber mantenido. Ana creció en una familia de la alta nobleza española. Su educación fue refinada. Hablaba 5 idiomas, había estudiado filosofía clásica, dominaba las matemáticas y la astronomía. Su padre, un hombre progresista para los estándares de la época, creía que las mujeres inteligentes honraban a sus familias a través del conocimiento. Pero la España de Felipe II no toleraba la disidencia, especialmente si venía de mujeres. Cuando Ana cuestionó públicamente la venta de indulgencias durante una misa solemne, selló su destino. Peor aún, había citado textos bíblicos en griego para sustentar sus argumentos, una demostración de erudición que humilló a los clérigos presentes. La Inquisición española actuó rápidamente. Ana fue acusada de herejía luterana, un crimen castigado con la muerte. No importaba su linaje noble. La Iglesia estaba por encima de la aristocracia cuando se trataba de defender la fe. El instrumento elegido para su ejecución fue la doncella de hierro, un sarcófago metálico con forma femenina, con el interior tachonado de clavos puntiagudos. La víctima era empujada dentro y la puerta se cerraba lentamente, permitiendo que los clavos perforaran el cuerpo gradualmente. Ana fue arrastrada a la sala de ejecuciones en las profundidades del convento. El sarcófago la esperaba, su superficie exterior decorada con imágenes sacras que contrastaban grotescamente con su propósito. La Virgen María esculpida en el metal parecía sonreír mientras se preparaba para recibir a otra víctima. Los verdugos desnudaron a Ana metódicamente. Ella intentaba mantener la dignidad, recitando oraciones en latín para demostrar su fe. Sus palabras resonaban en las paredes de piedra, mezclándose con el goteo del agua que marcaba el tiempo como un metrónomo de la muerte. La puerta del sarcófago se abrió, revelando cientos de clavos afilados dispuestos en un patrón preciso. Algunos eran cortos, diseñados para causar heridas superficiales. Otros eran lo suficientemente largos como para perforar órganos vitales. La disposición garantizaba una agonía prolongada antes de la muerte. Ana fue empujada adentro. Sus pies tocaron los primeros clavos que perforaron las plantas con un dolor agudo. Intentó equilibrarse en las puntas de los dedos, pero el espacio era demasiado pequeño. Sus talones descendieron inexorablemente sobre las afiladas cuchillas. La puerta comenzó a cerrarse lentamente. Los clavos tocaron su espalda, luego sus hombros, finalmente sus senos. Ana gritaba oraciones desesperadas, implorando una intercesión divina que nunca llegaría. Cada centímetro que la puerta se cerraba significaba decenas de nuevas heridas. El proceso duró 6 tortuosas horas. Los clavos perforaban gradualmente músculos, órganos, huesos. Ana sangraba por cientos de pequeñas heridas, su vida escapándose gota a gota. Cuando finalmente guardó silencio, su sangre se escurría por los agujeros del sarcófago, formando charcos rojos en el suelo del convento. Su familia recibió solo los huesos limpios una semana después. Oficialmente, Ana había muerto de fiebre durante un retiro espiritual.
Sus libros fueron quemados, sus cartas destruidas, su memoria borrada de los registros familiares. Una de las mentes más brillantes de la España renacentista desapareció como si nunca hubiera existido. Mientras Ana agonizaba en Sevilla, Margarita Porete se consumía en una celda parisina. Sus piernas, destrozadas por la silla de hierro, habían desarrollado gangrena. El olor pútrido se había apoderado de la mazmorra, y otros prisioneros suplicaban ser trasladados. Margarita sabía que moriría pronto. La infección se extendía por su cuerpo, causando fiebre alta y delirios. En sus momentos de lucidez, dictaba sus últimas palabras a un carcelero alfabetizado que se había compadecido de su sufrimiento. El 1 de junio de 1310 fue llevada para su ejecución pública. Sus piernas gangrenadas no soportaban su peso, así que fue transportada en una camilla hasta la Place de Grève. Una multitud se agolpaba para ver la quema de la hereje que había desafiado a la iglesia. La hoguera estaba preparada con madera seca y alquitrán para garantizar llamas altas. Margarita fue atada al poste central, con sus piernas putrefactas colgando inútilmente. Cuando se encendió el fuego, todavía logró murmurar una última oración. Las llamas ascendieron rápidamente, consumiendo primero sus ropas, luego su piel ya mortificada por las torturas. Margarita perdió el conocimiento antes de que el fuego alcanzara sus órganos vitales, una pequeña misericordia después de meses de agonía. Sus cenizas fueron arrojadas al Sena para evitar que sus seguidores recogieran reliquias. Pero sus escritos sobrevivieron en secreto, copiados por mujeres valientes que reconocían su valor espiritual. Siglos después, Margarita sería reconocida como precursora del movimiento místico femenino. Isabel de Morra tuvo una muerte más rápida, pero no menos trágica. Después de 3 días de agonía con los senos destrozados por el aplastador, sucumbió a la infección y a la pérdida de sangre. Sus últimos versos fueron encontrados escondidos en una grieta de la pared de su celda. Los poemas finales hablaban de dolor físico, pero también de una tristeza más profunda, la de ver sus palabras silenciadas para siempre. Isabel murió sabiendo que su voz poética sería olvidada, que otras mujeres seguirían siendo prisioneras de familias tiránicas. Sus hermanos quemaron todos los manuscritos encontrados en el castillo. Solo sobrevivieron fragmentos, preservados por admiradores secretos que reconocieron el talento desperdiciado. Isabel permanecería olvidada durante 400 años, hasta que estudiosos modernos redescubrieran su obra. Catalina Monvoisin enfrentó un destino aún peor. Con el rostro destrozado por la pera de la angustia, fue mantenida con vida durante 2 años en las mazmorras de la Bastilla. Incapaz de hablar con claridad, se comunicaba por gestos y garabatos temblorosos. Finalmente fue quemada viva en 1682, pero el fuego no logró borrar por completo las consecuencias de su caso. El escándalo de los venenos involucró a tantas personalidades importantes que Luis XIV ordenó la destrucción de todos los registros. Dosieres enteros desaparecieron de los archivos reales. María Chambón no sobrevivió a las 6 horas en la rueda de desmembramiento, pero sus últimas palabras resonaron en la aldea durante generaciones. Antes de morir, había murmurado los nombres de sus 3 hermanos pequeños, prometiendo que volvería para cuidarlos. Los niños fueron encontrados muertos de hambre una semana después, en la choza donde vivían. Sin María para sustentarlos, simplemente se consumieron. Sus cuerpos esqueléticos fueron enterrados en una fosa común, junto con otras víctimas del hambre que asolaba la región. La panadería que María había robado cerró al mes siguiente. El propietario, atormentado por los gritos de la joven, desarrolló una profunda melancolía y perdió el interés en el negocio. Vendió todo por un precio irrisorio y se mudó lejos, pero nunca pudo olvidar lo que había causado. Estas 5 mujeres representan a miles de otras que sufrieron torturas similares a lo largo de los siglos. Sus nombres fueron borrados de la historia oficial, sus voces silenciadas, sus sufrimientos minimizados u olvidados. Margarita, Isabel, Catalina, María y Ana tenían en común solo una característica: se atrevieron a existir fuera de los límites impuestos por la sociedad de su época. Pensaron, cuestionaron, crearon, sobrevivieron. Crímenes imperdonables para mujeres en sociedades controladas por hombres inseguros de su propio poder. Los instrumentos que las torturaron fueron diseñados específicamente para castigar crímenes femeninos. La silla de hierro quemaba a mujeres acusadas de brujería. El aplastador de senos castigaba el adulterio real o imaginario. La pera de la angustia silenciaba voces disidentes. La rueda destrozaba los cuerpos de mujeres pobres que se atrevían a robar para alimentar a sus hijos. La doncella de hierro devoraba a intelectuales que cuestionaban dogmas religiosos. Cada instrumento conllevaba un simbolismo perverso. La silla representaba el trono que las mujeres jamás podrían ocupar. El aplastador atacaba los símbolos de la feminidad y la maternidad. La pera invadía orificios asociados a la sexualidad femenina. La rueda rompía cuerpos que debían permanecer sumisos.
La doncella pervertía símbolos sagrados femeninos para causar la muerte. Hoy, estas torturas específicas han desaparecido. Ya no quemamos mujeres en hogueras, no aplastamos senos públicamente, no destrozamos cuerpos en ruedas medievales, pero la mentalidad que las creó persiste bajo nuevas máscaras. Las mujeres todavía son castigadas por pensar diferente, por cuestionar a las autoridades, por rechazar los roles impuestos. Los instrumentos han cambiado. Ahora son leyes discriminatorias, violencia doméstica tolerada, acoso sistémico, silenciamiento en entornos profesionales. La diferencia es que hoy reconocemos estas prácticas como crímenes. Tenemos tribunales internacionales, organizaciones de derechos humanos, leyes que protegen la igualdad de género. El progreso es real, pero aún insuficiente. En muchos países, las mujeres continúan siendo apedreadas por adulterio. Millones sufren mutilación genital ritual. Otras son quemadas vivas por dotes insuficientes. Activistas por los derechos de las mujeres desaparecen misteriosamente. Las máscaras han cambiado, pero la crueldad permanece. Sociedades que se consideran civilizadas todavía encuentran formas sofisticadas de torturar a las mujeres que se atreven a desafiar las normas establecidas. Margarita Porete escribió sobre un alma libre que no necesitaba intermediarios para conectarse con lo divino. 500 años después, todavía luchamos por el derecho de las mujeres a pensar libremente sobre la espiritualidad. Isabel de Morra soñaba con la libertad a través de la literatura. Hoy, escritoras en varios países enfrentan censura, amenazas de muerte, ejecuciones por expresar ideas consideradas subversivas. Catalina Monvoisin ofrecía cuidados médicos a las mujeres pobres. Actualmente, millones de mujeres todavía mueren por falta de acceso a la salud reproductiva básica, víctimas de sociedades que controlan sus cuerpos. María Chambón robó pan para alimentar a sus hermanos hambrientos. En el mundo moderno, las madres solteras continúan siendo criminalizadas por la pobreza, perdiendo a sus hijos ante sistemas que prefieren castigar a ayudar. Ana de Mendoza cuestionó a las autoridades religiosas, usando su conocimiento teológico. Hoy, las mujeres que desafían a los líderes religiosos patriarcales enfrentan la excomunión, el ostracismo, la persecución. La historia de estas 5 mujeres no es solo sobre un pasado lejano, es un espejo que refleja un presente incómodo y un futuro incierto. Mientras las sociedades continúen castigando a las mujeres por existir plenamente, los fantasmas de Margarita, Isabel, Catalina, María y Ana permanecerán entre nosotros. Sus gritos resuenan a través de los siglos, recordándonos que la verdadera civilización no se mide por la tecnología o la riqueza, sino por la forma en que tratamos a los más vulnerables. Y durante mucho tiempo todavía, las mujeres seguirán siendo vulnerables en un mundo que las ve como amenazas cuando se atreven a ser libres. Si esta historia te ha conmovido, compártela. Cuanta más gente sepa sobre estos horrores del pasado, mayor será la posibilidad de impedir que se repitan en el presente. La memoria de estas mujeres torturadas es nuestra responsabilidad colectiva y nuestra mejor arma contra la crueldad que todavía existe a nuestro alrededor.